Como les decía, hemos establecido como lema de nuestro año 20, procurando la madurez. Y procurando, la idea de procurar es, hermanos, el interés que debemos poner o que deberíamos poner todos los que amamos a Dios por alcanzar la estatura, oiga bien, por alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice la Escritura. Dios ha establecido diferentes ministerios con la idea, con la intención de que estos ministerios se encarguen de edificar a los santos para que estos alcancen la estatura que Dios demanda de la iglesia. Fíjese, hermanos, que en nuestros tiempos, gracias a Dios, la era de las comunicaciones, le dicen algunos, eso ha sido una herramienta muy importante para la difusión del evangelio. Podríamos decir que casi alrededor de todo el mundo se ha predicado el evangelio. Eso es bueno en el sentido de que ha también esto provocado que mucha gente venga a las iglesias. Voy a decirlo de esa manera: venga a las iglesias, visite las iglesias, sobre todo en nuestro hemisferio, en América. Hermano, América, dicen los expertos que es así se ha convertido como en el bastión del cristianismo a nivel mundial. Hay otras latitudes donde poco interés se muestra por el evangelio de Cristo, pero gracias a Dios en Latinoamérica es una zona muy cristianizada. Entonces, en Latinoamérica hay muchas iglesias. Usted ve países como el nuestro, hay cantidad de iglesias. Usted no camina una cuadra aquí sin encontrar una iglesia. Así de increíble aquí en Zaragoza. Y deténgase a pensar y empieza a ver, ahí en la siguiente cuadra hay una iglesia, en la siguiente hay otra iglesia. Ahí está una iglesia Peniel, por allá está la iglesia del Nazareno, más adelante está la iglesia Lin, después hay la iglesia de Dios, después está, y usted así puede ir cuadra por cuadra. Aquí arriba hay otra iglesia, la iglesia Rosa de Sarón, Cielo Nuevo parece que se llama. Entonces hay cantidad de iglesias, y así es todo El Salvador. Iglesias por todo. Entonces hay mucha gente que visita las iglesias, y eso podríamos decir que es bueno. Pero lo trágico de esto es que, si bien es cierto, mucha gente visita las iglesias, la misma cantidad o una buena cantidad de gente se va de las iglesias también. Y la razón, hermano, quizás una de las razones más importantes de por qué hay tanta deserción de gente de las iglesias es por la falta de madurez. Es la falta de madurez. En las iglesias hay muchos creyentes, vamos a decir que son creyentes, muchos cristianos inmaduros. Inmaduros que muestran su inmadurez en su inconstancia. Son inconstantes. Un día quieren buscar a Dios, un día dicen que aman a Dios, un día dicen que necesitan a Dios, pero a algunos de ellos solo los impulsa sus problemas, sus necesidades, las circunstancias que los rodean en ese momento los impulsan a ellos a acercarse a una iglesia, a tratar de buscar a Dios. Tal vez no a buscar a Dios, más bien diría a buscar una solución a su necesidad. Y como nuestra cultura, no, tenés problemas económicos, anda a la iglesia. Estás enfermo, anda a la iglesia. Tu matrimonio se está resquebrajando, anda a la iglesia. Te quieren matar, anda a la iglesia. Entonces parece que la solución a los problemas es Cristo. Y sí, en efecto, Jesús es la solución a nuestros problemas, pero Él no quiere que lo busquemos por eso. Dios quiere que lo busquemos para establecer una relación eterna con Él. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Pero mucha gente inmadura busca al Señor como buscar al brujo. Sí, o sea, mira, ya fuiste al médico y no te encontraron nada, anda a la iglesia entonces. Y la gente viene, busca un milagro, y una vez hecho el milagro, tal vez se quedan algunos días por gratitud, o como quien dice, voy a pagar el favor que me ha hecho Dios. Y pasado el tiempo, cuando el problema ha desaparecido, también desaparece su fe. Es gente inmadura, gente inconstante. Pero digamos que ese es el síntoma. La inmadurez es el síntoma. El verdadero problema lo tenemos aquellos a quienes Dios nos ha puesto como mayordomos de su iglesia. Y le voy a decir por qué es problema nuestro. O sea, la responsabilidad es nuestra, porque parece que nos ocupamos más de entretener a la gente que de edificar a la gente.
Me captó eso. O sea, muchas iglesias están pensando en cómo traer, cómo entretener. Hagamos algo para que la gente venga, hagamos un concierto, hagamos esto, hagamos un concurso de lo otro, traigamos a alguien atractivo para que la gente se... Entonces parece que se ha vuelto esto como una especie como hay una organización, una empresa aquí en El Salvador que se encarga de hacer conciertos y ese tipo de eventos. Two Shows se llama, algo así. Entonces parece que la iglesia se ha vuelto algo así también. ¿Verdad? Solo que cristiano. ¿Para qué? Para entretener. Entonces hay gente que si no se le da un buen entretenimiento, se aburren y ya no quieren venir a la iglesia. Ay, es que el mismo hermano va a predicar. Y los mismos hermanos de ahí de Zaragoza van a cantar. Ay, qué aburrido. Entonces parece que o sea, hay que entretener a la gente. Y esa no es la idea. La idea es edificar la iglesia de Cristo. Entonces, mis hermanos, hemos olvidado algunos detalles de nuestra misión. Fíjese que en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, nuestro Señor Jesucristo nos delimitó la misión. O sea, nosotros no tenemos que andar inventando. Nosotros tenemos clara cuál es la misión que Dios nos ha dado a la iglesia mientras estamos aquí en la tierra. Mientras Él aún no viene, no regresa por nosotros. Y la misión es tan clara como dice, Jesús dijo, no sé si ya está aquí, Mateo 28, 19 y 20. Ahí está la misión. Por tanto le dijo Jesús a sus discípulos, id y haced, ¿qué les dijo? Y entretengan a la gente. No les dijo eso, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos para Cristo o discípulos de Cristo. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el versículo 20, que esa es la parte que no estamos haciendo bien o no estamos haciendo completa. ¿Qué dice el versículo 20? Enseñándoles, ¿qué dice? Que guarden todas las cosas que yo os he. Ese es nuestro problema. No hemos estado enseñando adecuadamente a la iglesia a guardar todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y uno de los problemas, porque yo le dije que el síntoma es la inmadurez. Ese es el síntoma. El síntoma de que la iglesia no es madura. El síntoma de que a la iglesia no se le ha estado edificando como debería. De que hemos estado más ocupados en llenar los templos, con entretenimiento, con estrategias humanas, porque lo importante para muchos es que el templo esté lleno, aunque el corazón y la mente de la iglesia esté vacía, sin edificación. Esa es una de las cosas que nosotros hemos dicho como iglesia, queremos corregir. Queremos que usted sea edificado, que usted sea alguien que conozca la palabra, que conozca del Señor, que tenga una relación con Dios que no esté basada en sus emociones o basada en los problemas que lo impulsan a venir a la iglesia, sino que usted sea de aquellas personas que tengan la convicción de decir, yo estoy aquí porque amo a Dios y nada ni nadie me va a separar de Él. Y no hablamos de una iglesia, no hablamos de una denominación, hablamos de nuestra relación con Dios. Entonces, él decía que una de las situaciones es porque los que deberíamos de estar empapados de esto, estamos ocupados en otras cosas. Los hermanos líderes no me dejarán mentir, hemos nosotros en algunas reuniones tratado el tema de que es bueno las actividades. Mire, en estos días ha habido mucho activismo en la iglesia, mucho activismo. Arreglar, decorar, pintar, cambiar, mejorar, etcétera. Todo eso que usted ve ha requerido de mucha actividad, una actividad de movimiento. Todo eso es bueno, es necesario, es útil, es importante. Pero si nosotros espiritualmente no crecemos, también todo lo demás, tarde o temprano, se viene abajo. Es necesario que espiritualmente tengamos un fundamento sólido. Y le decía yo a mis hermanos líderes, ¿cómo esperamos nosotros que la gente madure si nosotros como líderes no hemos madurado? Si cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra fe, no sabemos qué responderle, no sabemos qué decirle, no podemos ni siquiera citar las escrituras para instruir a alguien en el conocimiento de Dios, porque entonces fíjate que no sabría cómo responderte eso. Para eso la iglesia tiene que conocer al Señor, conocer su palabra, y lo que dice ahí, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado.
Enséñenle, esa es la tarea que tenemos. ¿Con qué fin? Mire, dice en 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 5. Este era uno de las metas del apóstol Pablo al predicar el evangelio del reino. ¿Qué dice que se había propuesto Pablo? Ahí está. Para que vuestra fe, dice, no esté fundada en ¿qué, hermanos? En sabiduría de hombres, sino en el poder. Esa es la idea, que usted sea fundamentado en Cristo, en el poder de Dios. O sea, que no vengamos a convencerlo aquí con argumentos humanos, con ideas humanas, estrategias humanas, y decir, no, que usted tiene que estar aquí porque, ¿verdad?, que esta iglesia es la mejor, y que mire, que esta iglesia le conviene porque le queda. Esos serían argumentos baratos, humanos. Usted tiene que estar aquí porque no hay otro Dios como el Dios al que usted sirve, al que usted ama, al que usted ha conocido. Y usted aquí está siendo edificado, y esa es la razón por la que nosotros deben ser el tipo de argumentos que nosotros tenemos para permanecer en el Señor. Y es responsabilidad de la iglesia proveer de las herramientas y del equipamiento para que cada uno de nosotros alcance la estatura del varón perfecto. Vaya conmigo a Efesios, por favor, busquen su Biblia, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14. Y me dice amén cuando lo tenga. Vaya, leamos esos versículos de Efesios 4, del 11 al 14. Dice, esto es Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa edificación va a continuar, ¿hasta cuándo dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo dice? ¿O cuál es la medida? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ahí quiere Dios que lleguemos. Ahí quiere el Padre que lleguemos todos los creyentes a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Me imagino que el Señor tiene una medida ahí por donde nosotros quiere que nosotros alcancemos esa medida. Y probablemente hay algunos cristianos que se han quedado chiquitos, que no han crecido. Mire, ¿para qué dice el Señor que quiere que crezcamos? Versículo 14, para que ya no seamos, oiga, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta ahí leemos y oramos, hermanos. Padre, esta mañana edifica nuestras vidas, Señor. Alimentanos con tu verdad. Instruye a tu iglesia, corrige, redarguye, mi Dios, a tu pueblo. Anhelamos, mi Dios, alcanzar la madurez, ser cristianos maduros, convencidos, firmes, constantes, fieles y obedientes a ti, Señor, que den fruto abundante. Eso es lo que anhelamos, Padre. Ese es uno de nuestros objetivos, de nuestras metas. No solo el ir a alcanzar a más personas, no solo el ir y predicar el evangelio, sino que aquellos que ya te han conocido también alcancen la estatura del varón perfecto que tú quieres, Señor. Esa es nuestra meta, y por eso te pedimos esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en la vida de tu pueblo, Señor. Que seas tú edificando a mis hermanos, a mí mismo también, Señor. Que tú me edifiques, que todos vayamos avanzando hacia la madurez, que no nos quedemos como niños fluctuantes, Señor. Padre, quita cualquier pensamiento que estorbe en nuestras mentes y corazones. Todo aquello que pueda desviar nuestra atención, distraernos, apártalo y toma cautivos nuestros pensamientos el día de hoy, Señor, en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar en tu casa reunidos para celebrar y para ser edificados con tu verdad. Gracias, Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
y amén. Bueno, entonces vemos ahí, hermanos, que el objetivo de la iglesia es edificar a los creyentes para que alcancen esa estatura. Y alcanzar esa estatura podríamos nosotros también denominarlo como madurar en el Señor. Uno de los rasgos, yo voy a hablarle de los rasgos de la madurez, porque alguien dirá, mire, yo ya tengo 10 años de estar en la iglesia. Uno de los rasgos algunos rasgos de la madurez son diferentes a la percepción que algunos tienen. El hermano Roberto el día viernes nos decía que madurez no es sinónimo de edad avanzada. O sea, una persona con edad avanzada no necesariamente es maduro. Una persona con sabiduría es una persona madura, una persona que ha aprendido a vivir la vida, no conforme a su manera de ver las cosas, sino en este caso como Dios nos enseña a vivir la vida. Esa es una persona madura. Y yo les voy a compartir algunos rasgos de lo que es madurez. El primero de ellos, y para mí quizás uno de los rasgos más importantes de una persona, de un creyente maduro, es que es una persona que permanece firme. Un creyente maduro es inamovible de su fe. Nada ni nadie lo puede mover de donde de lo que él ha creído. Quiero que vea conmigo Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Recientemente hemos hablado de la carta a los romanos y en ella Pablo escribe, le dice a los hermanos en Roma acerca de la convicción para con Dios. Dice, por lo cual estoy seguro, miren la convicción de Pablo, estoy seguro, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, oiga, ni siquiera ángeles, ni potestades, ni lo que está pasando ahora, ni lo que pueda venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. O sea, un cristiano maduro es un cristiano que está convencido de eso. Lo que Pablo estoy seguro, el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Si usted quiere averiguar si es un cristiano maduro, quiere saber si usted tiene algún rasgo de madurez, esa es una. Pero ¿qué de aquellos que el menor problema, la menor dificultad los hace a ellos decir, pues ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, ya no voy a ser cristiano más, porque tuve un problema ahí en la iglesia, hoy me voy a ir, ya no voy a ser cristiano, voy a ser mormón, hoy me voy a ser testigo de Jehová, hoy voy a volver a ser católico. Entonces, ese es alguien que no sabe en qué ha creído. Ese es alguien que solo anda buscando dónde pasar el tiempo. Una persona madura es alguien que sabe en qué ha creído y cuál es su lugar, y está seguro de que nada ni nadie lo va a separar del amor de Dios. En este caso Pablo nos habla en las dos direcciones. Por un lado, diciéndonos que por el lado de Dios no hay nada que de parte de Dios pueda hacer que Él deje de amarnos y deje de considerarnos sus hijos, aunque si Él ya nos escogió, como Él dice, de los que a mí vienen, ninguno echo fuera. O sea, el Señor, de los que Él ha llamado, a esos a ninguno el Señor va a rechazar. Aunque luego de que hayamos rendido nuestras vidas a Cristo cometamos errores, el Señor probablemente nos van a venir consecuencias por nuestros errores. El Señor nos va a perdonar, pero no vamos a dejar de ser sus hijos. Nada nos va a separar de Él, viéndolo desde la dirección de Dios. Ahora, viéndolo de parte nuestra, Dios espera esa convicción en nosotros, que le digamos al Señor, Señor, yo te aseguro que nada en esta vida va a hacer que yo me separe de ti. Pero dígame si usted no conoce gente que ha visitado iglesias, que ha permanecido por algún tiempo en las iglesias y que luego se ha vuelto atrás. ¿Conoce usted gente así? ¿O no conoce? Yo conozco un montón de gente conozco yo. En los años que tengo de conocer a Cristo, he visto un montón de gente venir, servir, rendirle su vida a Cristo, bautizarse, ponerse un uniforme de servidor, y años después otra vez están como antes, o peor que antes. Peor algunos, de verdad, así como dice la Biblia, como el perro vuelve al vómito. O sea, cuando el perro vuelve al vómito quiere decir como, y es verídico.
Vea que usted, ¿cuántos han comprobado ¿cómo se dice? Esa verdad. Yo tengo 2 perritos y es cierto. A veces vomitan, buscan zacate, algo no les cayó bien y buscan zacate, comen zacate y luego vomitan. Y después se lo vuelven a comer. Pero estos, como son hermanitos los dos, el hermano le ayuda al otro. Entre los dos se comen su vómito. Asqueroso eso, ¿no es cierto? No, es asqueroso, no es asqueroso eso. ¿Y por qué cree que Dios compara a aquellas personas que vienen a Él y luego se van al mundo de regreso con esa asquerosidad? ¿Aló? ¿O no es eso lo que está comparando el Señor? O sea, imagínense las ilustraciones del Señor para decir: así de asquerosos son aquellos que me conocen y se vuelven al mundo, como los perros que se comen su vómito, así de asquerosos son. Entonces, hermano, por eso es que uno de los rasgos de la madurez es ser firmes y ser constantes. Yo le voy a decir algo. Probablemente en el tiempo que usted tiene de ser cristiano, no probablemente, seguramente usted ha cometido errores. Seguramente ha cometido errores. Y le voy a decir algo más. Y seguramente no ha faltado alguien que lo señale por sus errores. Seguramente. Ay, que el hermano Fe, ay, va a la iglesia y mire, y esto y lo otro. Porque siempre está el diablo ahí con sus emisarios tratando de hacernos sentir mal. Pero yo le voy a decir algo, que ese tipo de cosas, el equivocarnos y que la gente nos señale, no sea la piedra que nos haga tropezar y quedarnos postrados para no seguir a Cristo. Porque yo he visto gente que ha cometido le ha pasado eso, que han cometido errores. La gente los ha señalado y quizás por la vergüenza o el miedo al que dirán, ya no siguen adelante. Ay, ¿qué van a decir en la iglesia los hermanos? Porque yo hice esto y hice aquello. A usted que no le importe lo que la gente diga. A usted lo que le importa es lo que Dios diga de usted. Y lo importante es seguir a Cristo y seguir adelante. Si la Biblia dice que el Señor dice que nos perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Jesús le dijo a aquella mujer a la que querían matar a pedradas: ¿dónde están los que te acusan?, le dijo. ¿Ninguno te condenó? Y ella le respondió: ninguno. Ni yo te condeno, le dijo. Vete. Y eso de no peques más es para que no te vayan, porque la otra te van a matar. Si yo no estoy ahí, te van a dar en la nuca. O sea, una cosa es que el Señor nos perdone los pecados para que tengamos acceso al reino de Dios. Pero otra cosa es que si aquí andamos haciendo cosas malas, nos van a pasar cosas malas. ¿Me doy a entender? Entonces, las consecuencias es las que también el Señor nos quiere ahorrar. Y por eso, hermanos, le vuelvo a decir, insisto, uno de los rasgos más importantes de un cristiano maduro es que es una persona firme. No es de aquellos que hoy le dicen: mira, hermano, fíjate que hoy te venimos a ofrecer esto, si te vas para otra iglesia, o si te cambias de religión, allá te vamos a dar. Y empieza, entonces, alguien que no sabe lo que quiere, es una persona inmadura, es inconstante y cualquier cosa lo puede separar del Señor. Quiero que vaya conmigo ahora 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Le dice Pablo a los Corintios: así que, hermanos míos, amados, ¿cómo les pide Pablo que estén? Estad firmes y constantes. Mire, aquí hay un detalle, ¿verdad? Y se lo voy a decir para que usted pueda ver de lo que le estoy hablando. Yo quisiera pedirle a las personas que están aquí desde el 1 de mayo de 1997, están en esta iglesia, que levanten su mano. Los que están desde el 1 de mayo de 1997. Usted vino el primer año de la iglesia. Allá está el hermano Toñito, la hermana Amanda, la hermana Elvirita. ¿Habrá alguien más? Desde el 1 de mayo del 97, cuando la iglesia se inauguró. Estoy hablando del día en que la iglesia se inauguró. Yo vine el año 1, después del primer aniversario. Entonces, por eso también está desde que se inició. Allá, mire, hay cuatro hermanos: hermano Toñito, hermana Amanda, hermana Elvirita y hermana Alicia, que están desde que la iglesia
Pero le aseguro que la iglesia no comenzó con 4. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Yo conozco varios de los que comenzaron esta congregación y andan en el mundo. Varios conozco yo, que andan más perdidos que Adán el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque no fueron constantes. Y cada año le digo yo a la congregación, hermano, espero verlo del próximo aniversario. O sea, no es que hasta el otro año espero verlo. Lo que quiero decir es que esperamos que usted permanezca hasta que el Señor venga o nosotros vayamos con Él. Porque todos los años hay gente nueva, pero todos los años hay desertores. ¿Qué pasa con ellos? Gente inmadura, gente que no sabe lo que quiere, no sabe por qué está aquí. Usted debe saber por qué está aquí. Usted está aquí porque es el propósito de Dios que usted lo siga a Él. Y eso no puede ser cambiado. Vaya, entonces dice Pablo, hermanos míos, estad firmes y constantes, dice, creciendo. Oiga lo que dice, creciendo en la obra del Señor siempre. La iglesia siempre tiene que estar creciendo, no se tiene que estancar. Tenemos que crecer constantemente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Colosenses 1 del 21 al 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, todas a los gentiles, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la intención de Jesús, llevarnos delante de Dios santos, sin mancha, irreprensibles. Si en verdad, si vamos a llegar en esa forma delante de Dios, si en verdad permanecéis, ¿cómo, hermanos? Fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. O sea, nos vamos a ser presentados delante de Dios, como dice el versículo 22, sin mancha, santos, irreprensibles, sí, dice el versículo 23, permanecemos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y si no permanecemos, hermano, le quiero aclarar eso, porque algunos dicen, entonces realmente la salvación es por obras, porque si yo no permanezco hasta el final, no me voy a salvar. No, no es que sea por obras. El asunto es que si usted de verdad es un hijo de Dios, si usted de verdad ha sido escogido por Dios, usted va a permanecer hasta el final. Por eso la Biblia dice que el que permaneciere hasta el final, este será salvo. Y si no permanece, hermano, entonces no era un escogido. ¿Me doy a entender? El que permanezca hasta el final, ese era un escogido, era un hijo de Dios. Si no, pues entonces va a regresar al lugar donde pertenece. Y ahí ya no depende de que nosotros, del empeño que pongamos. Ahí dependerá, uno, del propósito de Dios, y dos, de los frutos que usted manifieste a lo largo de su vida, de los resultados que usted muestre a través de su vida. Entonces uno de los principales rasgos de la madurez es el ser firmes y ser constante. Permanecer firme. Es una persona madura, es aquella que está firme en la roca, como decía mi hermano Arturo ayer, que es Cristo. Otro de los rasgos importantes de la madurez, hermano, este también es interesante. Una persona, voy a planteárselo por el lado opuesto. Una persona inmadura es aquella que con frecuencia anda buscando cómo tergiversar la palabra. Siempre anda buscando excusas para no obedecer la palabra. Le dicen, por ejemplo, yo conozco a alguien que dice esto: ¿y para qué vamos a ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Aquí está Dios. ¿O no es cierto que Dios está en todas partes, hermanos? ¿Es cierto que Dios está en todas partes? Entonces, para tener comunión con Dios no es necesario venir al templo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, es correcto. No, es verdad. Para tener intimidad con Dios no es necesario venir al templo. Eso es cierto.
Yo no le voy a mentir a usted y decirle, no hermano, solo aquí puede tener usted intimidad con Dios, en su casa no puede, en el autobús no puede, en la calle no puede. No, no es cierto, usted puede tener intimidad con Dios en la calle, en el campo, en el trabajo, en todas partes usted puede tener intimidad con Dios. Eso es verdad, no vamos a mentirle, pero eso no nos exime de la responsabilidad de venir a la casa de Dios, porque por eso Él mismo dejó escrito, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Además, la otra tarea, ¿cómo le van a enseñar a usted todas las cosas si usted anda de haragán allá que no quiere congregarse? Usted puede tener intimidad con Dios, pero va a ser un niño espiritual toda su vida, porque para crecer es necesario la comunión con los santos. Para poner en práctica los dones también es importante la comunión con los santos. O sea, no podemos vivir un evangelio aislado. La Biblia no nos enseña una vida cristiana aislada, separada del resto del pueblo. Todo el tiempo la Escritura nos insinúa que la vida cristiana se lleva a cabo dentro de la congregación. Entonces no me venga usted a decir que por eso no se congrega, porque eso solo es poner excusas baratas para no cumplir con su trabajo para con el Señor. Pero hay gente inmadura que siempre anda buscando excusas. Yo conozco a otra gente que un día me dijo, hermano, me acaban de enseñar algo a la luz de la palabra, que usted en el Nuevo Testamento jamás va a encontrar un versículo de la Biblia que ordene a la iglesia la obligación de diezmar. Así me dijo. Y en efecto, en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar un versículo que puntualmente, como por ejemplo en Malaquías, el Señor dice, malditos vosotros que no, con maldición la nación entera me habéis robado. Y el Señor dice así, traed los diezmos al alfolí. Y hay alimento, ahí lo dice expresamente. En el Nuevo Testamento no lo dice. Y esa persona viene y me dice, hermano, entonces ya ve que a la iglesia no se le tiene que enseñar que debe diezmar. Y entonces me quedó la inquietud, ¿verdad? Y yo empecé a investigar al respecto. ¿Por qué este hermano me estaría diciendo esto? Pregúntese primero esto. ¿Por qué? Porque no quería honrar a Dios con sus bienes. ¿Me está entendiendo? Vale. Pero después, tiempo después, yo me encontré con él y yo ya tenía una respuesta para él. Mire, le dije yo, tengo un par de pasajes de la Biblia con lo que yo le puedo contestar a su interrogante, o no a su interrogante, sino a su planteamiento de que Dios dice que, como usted dice que en el Nuevo Testamento no dice que hay que diezmar. Y se los voy a mostrar, y son los siguientes. Uno de ellos dice el Señor que Él no vino para abrogar la ley, así lo dice literalmente Jesús. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esa es una. Pero hay otro en el que el Señor le dice a los fariseos, ay de vosotros fariseos que diezmáis, le dice, la menta, el comino y el eneldo, y dejáis, le dice, lo más importante de la ley, que es la misericordia, el amor, y no recuerdo cuál es la otra cosa que Jesús le dijo. O sea, le dice, dejan lo más importante. Ustedes diezman de sus cosechas, ustedes diezman el comino, el eneldo y lo demás, pero dejan de darle a Dios lo más importante, que es la justicia, la misericordia y algo más, el amor, parece que es. Entonces le dice Jesús, todo esto, oiga bien, todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando dice sin dejar de hacer aquello, ¿a qué cree que se estaba refiriendo? A diezmar de lo que recibimos. Ahí estaba, por si lo quería encontrar, ahí estaba. Pero yo fui más lejos y le dije, hermano, le dije yo, pero Jesús dice en el Evangelio de Lucas, cuando dice que si alguien quiere ser su discípulo debe estar dispuesto a dejar todo lo que tiene. Ahora ya Dios no quiere el diezmo, le dije yo. Ahora Dios lo quiere todo. Así es que usted decide, le dije yo, el diezmo o todo. Ya no me contestó nada. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay gente inmadura que toda la vida anda buscando en las Escrituras un pretexto para no hacer lo que Dios le está pidiendo. Ese es un inmaduro. Una persona madura es una persona que sabe que la Escritura tiene autoridad absoluta sobre su vida y no anda buscando cómo encontrar un pretexto para no hacer lo que tiene que hacer. Sino dice, ok, la Biblia dice que yo tengo que hacer esto, más bien Dios dice que yo debo hacer esto, lo voy a hacer. Vea conmigo Juan 14:15.
Juan 14:15, Jesús dijo estas palabras: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. No dice los que te gusten. A ver, escoge un par de los que están ahí. Escoge y me dices cuáles vas a cumplir. El Señor no nos dice eso. Dice que si le amamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar sus mandamientos. No vamos a poner excusas. Vamos a hacer lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está pidiendo. Y vea conmigo lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué, mis hermanos? O sea que el que no guarda los mandamientos del Señor, según el planteamiento de Juan, no le conoce. ¿Aló? Dice Juan que en esto conocemos que amamos, que conocemos o que amamos a Dios, que conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es esa persona? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ese es un cristiano maduro. Por esto sabemos que estamos en él. Un cristiano maduro es una persona que obedece la palabra de Dios incondicionalmente. Es una persona que no anda buscando excusas, no anda buscando errores, no anda buscando salida para no hacer lo que tiene que hacer. Un cristiano maduro sabe cuál es su deber. La palabra le dice que tiene que amar a su... porque hay algunos que andan buscando, ¿verdad, hermano? Que yo solo tengo que amar a mi prójimo, y mi prójimo es el que me hace bien, el que me hace mal, ese no es mi prójimo, a eso lo puedo odiar, ¿verdad? Hay quienes andan buscando ese tipo de excusas para hacer lo que quieren, para hacer lo que les da la gana, para no congregarse, para no servir. ¿Verdad, hermano? Que eso del llamado y al servicio y de ir a ser discípulos solamente es para los de evangelismo, ¿verdad? Jesús le dijo a toda la iglesia, id y haced. Si usted no lo está haciendo, usted es un irresponsable con Dios. Aunque se quede viendo con esos ojos cuadrados, es un irresponsable para con Dios, porque la misión no solamente es para los pastores o para algunos líderes, la misión es para toda la iglesia. Y el que no guarda sus mandamientos y dice que le conoce es un mentiroso. A ver en qué categoría quedamos nosotros. Entonces ese sería el segundo rasgo de una persona madura espiritualmente. Es firme, es una persona que obedece la palabra sin cuestionar, no busca excusas para cumplir, no anda tergiversando la palabra para hacer lo que a él quiere. Es una persona obediente y abnegada a las escrituras. Y el tercero de los rasgos de la madurez espiritual es que una persona madura nunca se cree producto terminado. Yo también me he topado con gente que no va a la iglesia porque dice, ay, ¿para qué voy a ir si de lo mismo van a hablar? Si de eso que predicaron, a mí habían hablado. Yo he hablado con gente, no, es que de lo mismo y de lo mismo hablo. ¿Y de qué otra cosa quiere que le hablemos? Le vamos a hablar de la Biblia. O sea, no le vamos a hablar de otra cosa, pues. O alguien esperaba aquí que habláramos de otra cosa. Vamos a hablar de la Biblia. Que alguna de esas ocasiones no, es que eso ya lo había oído. Mire, dice la Biblia, dice las Escrituras, dice el Señor en 1 Corintios 3:18. Esa gente que se cree que lo saben todo. Es que de lo que está hablando yo ya sabía. Es que eso ya lo había leído. Sí, usted ya leyó toda la Biblia, todo lo que usted va a oír aquí, ya lo ha leído. Y qué bueno que ya lo haya leído. Ahora el punto es que lo practique. Dice en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿alguien aquí se cree sabio? Que ya lo sabe todo, que ya no tiene que aprender nada, que ya es perfecto y que no tiene absolutamente nada que aprender de nadie más. Dice, si alguno se cree sabio en este siglo, dice el Señor, hágase como, hermano, ignorante, para que llegue a ser. ¿Qué significa eso de hágase ignorante? ¿Qué cree que significa?
O sea, lo que Dios está diciendo es, vaya, si alguno de nosotros nos creemos que ya lo sabemos todo, si de verdad queremos ser sabios, dice el Señor, tenemos que entender o tenemos que ponernos en la postura de que no sabemos nada. O sea, hágase ignorante significa reconozca que no lo sabe todo, para que llegue a ser, dice, sabio. Entonces, mis hermanos, una persona madura es aquella que es consciente que no es perfecta, que no lo sabe todo y por lo tanto necesita seguir creciendo. ¿Se recuerda lo que leíamos en 1 Corintios 15:58? Estad firmes y constantes creciendo. O sea, usted y yo nunca vamos a dejar de crecer, hermano. No, yo conocí al Señor a los 21 años y voy, si Dios me presta vida, no sé hasta cuándo, póngale a los 80. Para cuando tenga 80 ya voy a tener 69 años de conocer al Señor y voy a seguir conociéndolo. No es, ay, que ya tengo 18 años de estar en Cristo, entonces ya lo sé todo. No, Señor. Todo el tiempo tenemos algo que aprender, todo el tiempo tenemos algo que mejorar. Un cristiano maduro es consciente que su progreso es constante, que no se detiene, no se termina hasta que nos reunamos con el Señor. Hágase ignorante, dice, vea más adelante ahí en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 2. Dice el Señor, si alguno se imagina, no es que lo sepa, se imagina que sabe algo, ¿qué dice el Señor? ¿Alguno de nosotros se imagina que sabe algo? No sabemos nada, hermano. El que se imagina, no dice el que sabe algo, aún no, el que se imagina. En otras palabras, es como que dijera, aquel que cree que sabe algo, dice el Señor, no sabe nada. Y de esa gente, aunque usted no lo crea, hay muchos presumidos que no, a mí no me gusta llegar a oír a este varón porque no enseñan nada. Que esos se creen esos que sienten que pueden sentar al Señor en una cátedra, ellos sentar a Dios y enseñarle. Esos necesitan entender que aún no saben nada y que si quieren llegar a ser sabios se tienen que hacer ignorantes. Así dice la Biblia. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio, hermanos. Todo el tiempo nosotros tenemos algo que aprender. Y dice Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12. Vea conmigo, ya vamos a terminar. Esta es la última cita. Dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Aquí habla de varias cosas que tienen que ver con la madurez. Uno, Pablo era consciente que no era perfecto. Y por eso dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, Pablo no se consideraba ya ganador. No se consideraba haber llegado a la meta. Pablo estaba consciente que le faltaba un trayecto que recorrer, que le faltaba carrera que continuar. No estaba terminado. Pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. O sea, no darse por vencido. Ahí habla del ser constante, ahí habla de permanecer, ahí habla de reconocer que no somos producto terminado. Digo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta el 14. O sea, Pablo dice, yo sé que no soy perfecto, tengo que avanzar. ¿Y hacia dónde voy a avanzar? Que es el otro rasgo de la madurez. Además de saber que no es producto terminado, además de saber que tiene que obedecer la palabra incondicionalmente, además de ser una persona constante en el Señor, otro rasgo de la madurez es que se identifica el propósito de Dios para nuestra vida. Una persona madura sabe por qué está en esta vida, hermano. O sea, aquí no estamos, como dijo un pastor, para pagar cuentas. Porque eso es lo que hacemos nosotros toda nuestra vida. Revise. ¿O no es eso lo que usted y yo hacemos toda nuestra vida? Pagar cuentas. Pagar la casa, pagar la luz, pagar el cable, pagar el gas, pagar la comida, pagar la ropa, pagar la escuela, pagar la universidad, pagar... Eso es lo que hacemos toda nuestra vida. Vivimos pagando. Paga en la casa comercial los muebles, la cocina, la cama, el refrigerador. Vivimos pagando cosas. Entonces hay gente que vive para pagar cuentas. Esa es su vida.
¿Y qué está haciendo? Trabajando. Y cuando no está trabajando, está viendo si puede descansar para seguir pagando cuentas. ¿Y usted para qué está en esta vida? Mire, yo le voy a cambiar a algunos de ustedes toda su filosofía, ¿ves? Porque hay algunos que están aquí para pagar cuentas. Pero Dios no nos trajo a este mundo para pagar cuentas. Dios nos trajo a este mundo para cumplir su propósito. ¿Y sabe qué? Él es quien va a pagar nuestras cuentas. Así de sencillo. No os afanéis, dijo, por qué comer, qué beber o qué vestir. Porque la gente del mundo buscan estas cosas, dijo. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo estaba diciendo: a mí todas esas cosas, y lo dice, yo era fariseo, yo era romano, yo era criado a los pies de Gamaliel, y da todo su currículum, los versículos previos a lo que hemos leído. Pablo da todo su currículum, y dice Pablo: ¿y saben qué? Ahora que conozco a Cristo, todo eso para mí lo considero basura, con tal de lograr el propósito con el que Dios me ha creado. A eso se refiere Pablo cuando dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No soy perfecto, no lo he alcanzado ya, pero me esfuerzo por seguir hasta alcanzar aquello. Entonces, una persona madura es una persona que sabe cuál es el propósito para su vida. No estamos aquí solo para pagar cuentas, estamos aquí para cumplir aquello que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Si usted aún no sabe para qué está aquí, es importante que le pregunte a Dios: Señor, ¿para qué me creaste? Dice el Salmo 138:8, David escribió: Dios cumplirá su propósito en mí. Que cada uno de nosotros pueda decir eso al Señor: tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Y no me trajiste aquí para pagar cuentas, Señor. No me trajiste aquí solo para trabajar y trabajar. Me trajiste aquí para que yo sea útil en tu reino. Y allí preguntémonos cada uno de nosotros cuál es nuestra misión. Resumo: rasgos de madurez. Número 1, ser firme y constante. Número 2, obediente incondicionalmente a la palabra. Número 3, sabe que siempre tiene algo que aprender, sabe que tiene que seguir creciendo, no se considera producto terminado. Y número 4, conoce cuál es el propósito de Dios para su vida. Ese es un cristiano maduro. Y de lo que se trata, hermanos, esta iglesia, o de lo que nosotros queremos lograr, es que usted pueda alcanzar esas 4 cosas, al menos esas 4 cosas. Que usted llegue a tener esa firmeza, esa convicción, y que permanezca en el Señor hasta que Él vuelva. Vamos a orar, hermano. This